Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio. Soy la maestra Marisol Rodríguez, directora de posgrado de la Universidad de Londres. Primero que nada, gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos. Gracias por su tiempo. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Ismael Fernando Díaz Oropesa, quien nos hablará sobre el tema ¿Es posible la terapia familiar en línea? Les voy a hablar un poco sobre su experiencia. Él es doctor y maestro en psicología por la UDLA de la Ciudad de México, licenciado en psicología por la UNAM, cuenta con diplomado en terapia médica familiar por IFAC, docente de licenciatura y posgrado en la UDLA, Campus Ciudad de México, docente de posgrado en la Universidad de Londres y en Universidad del Mayab, profesor de maestría del Instituto Sencali, psicoterapeuta en práctica privada a nivel individual, familiar y de pareja, supervisor clínico e investigador, especialista en investigación en psicoterapia y es miembro de la Society for Psychotherapy Research y la AMTF. Muchas gracias, doctor Ismael, por estar el día de hoy con nosotros y le cedo la palabra. Al final tendremos las preguntas, ya sea que abran su micrófono o bien las coloquen en el chat y las podemos leer. Gracias. Muchas gracias, Marisol, por la invitación. Agradezco la invitación de la universidad para impartir este pequeño webinar, esta pequeña conferencia que vamos a hablar ahora acerca de las posibilidades de la terapia en línea, pero en terapia familiar. Entonces, bueno, para empezar, me gustaría a ustedes como participantes hacerles un par de preguntas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar porque me gustaría partir de ahí. Entonces, me gustaría hacer estas preguntas. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Permítanme, por favor. Están viendo mi presentación. Todavía no vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar con esto. Aquí mi computadora. No estamos esperando a que abra, porque mi conexión a internet no está muy buena. Como creo que del 99.9% de las personas aquí en la Ciudad de México está ocurriendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso siempre me pasa. Bueno, pues mire, vamos a empezar. Bueno, ustedes pueden ver mi pantalla, seguramente. Les voy a pedir, por favor, si ingresan, pueden ingresar mediante su computadora, puede ser a través de su teléfono celular, o su tableta, o su iPad, o lo que tengan a mano. Entonces, lo que les voy a pedir es que ingresen en cualquier navegador a esta dirección. Vayan a www.menti.com. ¿Sí? Ingresen ahí. Puede ser que si están ustedes trabajando en una sola computadora, bueno, pueden minimizarme si quieren y en su navegador, en cualquier navegador, pueden ingresar por favor a esta página, www.menti.com. Y vamos a usar el siguiente código que pueden ver ustedes en su pantalla. ¿Sí? El código que una vez que ustedes estén dentro de la página, les va a pedir un código. El código va a ser el 23314, que ustedes pueden ver en su pantalla. Sí, y vamos a responder estas dos preguntas que nos van a servir para punto de partida. Ahí están respondiendo. Muy bien. Sí, ya vi que ya están respondiendo por ahí. Muy bien, están contestando. Muy bien. Vamos a esperar un poco porque los números se siguen moviendo en la medida que van ustedes ingresando y van respondiendo. Sí, la pregunta que hay que responder es si la migración hacia la terapia en línea fue difícil para mí.
Las opciones son si están de acuerdo con esta afirmación, si es neutral o si ustedes están en desacuerdo con esta afirmación. Muy bien. Estamos esperando unos minutos porque están respondiendo todavía. Sí, muy bien, están respondiendo. Sí, vamos a dar unos minutitos más. Y continúen por favor respondiendo. Estamos a punto de cerrar. 30 segundos. Muy bien, parece que ya no se mueve. Vamos a cerrar. Vamos a un poco a ver qué fue lo que pasó. Fíjense ahí, ¿no? Entonces dicen que ante la pregunta de que si la migración hacia la terapia en línea fue difícil, ¿no? Respondieron 21 de acuerdo, neutral 23 y en desacuerdo 0.6. Ok. Bueno, pues esto nos sirve justamente de punto de partida para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Muy bien. Y bueno, a lo mejor podemos explicarlo a partir de lo que ya están ustedes trabajando. Entonces vamos a hacer la misma dinámica. Les voy a pedir por favor que traten de responder esta pregunta. Trabajo la terapia en línea desde antes de la pandemia. Igual les pido a aquellos que se acaban de ingresar que entren al sitio www.menti.com. Puede ser con su teléfono celular, cualquier dispositivo que tengan ustedes a mano, iPad o tableta o computadora. Una vez que estén dentro, simplemente ingresen el código 23314 y tienen que responder esta pregunta. Sí, esto es para ver si ustedes ya estaban trabajando en terapia en línea desde antes de que surgiera toda esta complicación de la pandemia por COVID. Sí, ahí se están moviendo. Entonces también vamos a esperar unos minutos.
Muy bien, entonces vamos a ver, esperemos un poco, siguen respondiendo. Trabajo la terapia en línea desde antes de la pandemia. En desacuerdo, 27 son los que tienen mayor respuesta, es decir, que no la habían trabajado antes, ¿no? Neutral, 14 y de acuerdo, 21. Muy bien. Que tal vez eso puede contribuir a explicar los anteriores resultados, ¿verdad? Porque, bueno, si tal vez ya tenían algo de experiencia trabajando terapia en línea desde antes de la contingencia sanitaria. Muy bien. Pues nada más vamos a esperar unos minutos porque esto se sigue moviendo. Vamos a darles oportunidad de que terminen de emitir su opinión, su respuesta y ahorita continuamos. Bueno, les voy a platicar un poquito el contexto mientras ustedes votan de por qué propuse hacer esto. Yo creo que, como es bien sabido por todos nosotros, los terapeutas nos tuvimos que ver obligados a migrar a la terapia en línea debido a la situación de la pandemia por COVID. No fue una cuestión de elección, fue algo que tuvimos que hacer los terapeutas debido a que nuestra práctica presencial ya no fue posible realizarla. Entonces, la única manera de continuar brindando nuestros servicios es a través de el Internet, migrando hacia la terapia en línea. Aunque, por supuesto, sabemos que la terapia en línea no surge a partir de la pandemia, desde luego, ¿no? La terapia en línea es una modalidad de terapia que tiene bastante tiempo ya trabajándose, que ha surgido paralelamente al desarrollo de Internet. Sin embargo, lo que había sucedido hasta el momento es que la mayoría de los terapeutas en el mundo no habían utilizado Internet como una plataforma para poder brindar su atención psicológica. No continuábamos trabajando de manera tradicional. Y ahora con la pandemia de COVID, pues todos nos vimos obligados hacia migrar hacia el recurso en línea. Vamos a justamente a platicar un poco de esta situación, que yo creo que es algo inédito en nuestra historia como. No, vamos a dar unos minutitos, un segundo, 30 segundos más para poder continuar. Listo, pues vamos a cerrar. Entonces vamos a ir los resultados, ¿no? Entonces, contestaron la mayoría en desacuerdo, significan que no estaban trabajando la terapia en línea desde antes de la pandemia, ¿no? Que les digo, eso puede contribuir a explicar los resultados, ¿no? Que ahorita vamos a continuar con esto. Bueno, pues ya estando junto, ahorita vamos a regresar a esto. Bueno, pues entonces vamos a empezar. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo les comentaba hace un rato, ¿no? Eh, es decir, los terapeutas nos vimos forzados hacia migrar hacia la forma de modalidad de tratamiento en línea, pero bueno, varias preguntas surgen seguramente a partir de este trabajo. Una de ellas es que en el caso de nosotros como terapeutas familiares, si es posible continuar nuestra práctica. Vamos a tratar de responder esta pregunta. Una de las primeras cosas que notamos que empezaron a suceder, ¿no? Es de que yo les comentaba, la psicoterapia en línea es una modalidad de tratamiento que tiene mucho tiempo ya trabajándose, pero por supuesto está mucho más enfocada hacia lo que es la terapia individual, muy poco hacia terapia de pareja y mucho menos aún hacia la terapia de familia, ¿no? Entonces vamos a empezar este webinar mencionando qué es la terapia en línea, que de hecho tampoco hay un acuerdo ni un consenso entre los diferentes autores. Tiene distintos nombres, algunos le llaman psicoterapia en línea, otros le llaman ciberterapia, otros autores más le llaman eh, telepsicoterapia, ¿no? Psicoterapia a distancia, es decir, puede tener distintos nombres, ¿no? Pero bueno, se habla de que en general la terapia en línea es cualquier forma de interacción terapéutica que se da entre un terapeuta y un cliente y que se hace mediante el Internet, ¿no? El Internet es el que nos conecta como profesionales, ¿no? Y bueno, les decía yo que esta modalidad eh, ya tiene bastante tiempo trabajándose, no surge a partir de la pandemia, sino que tiene bastante tiempo.
Pero bueno, a partir del COVID pasó una situación que, repito, todos nos vimos obligados hacia migrar a esta forma de intervención. Y bueno, realmente se empezó a reconocer de que la terapia en línea podía servir para todo aquel terapeuta, ¿no? Que encuentre imposible o improbable un tratamiento presencial, ¿no? Sobre todo a partir de lo que sucedió con la restricción de la distancia física. Y bueno, vamos a platicar un poquito respecto a cuáles son los tipos de intervenciones que podemos hacer o que pueden hacerse. Bueno, pueden variar mucho. Pueden ser desde las intervenciones que hacemos de manera sincrónica, es decir, en tiempo real, ¿no? Como las videoconferencias, como las que estamos teniendo en este momento. O bien puede ser una interacción asincrónica, que significa que son demoradas en tiempo. Puede ser, por ejemplo, mediante el correo electrónico. Y bueno, estas intervenciones en general van a variar dependiendo del nivel de involucramiento del terapeuta, ¿no? Y con su cliente. Incluso hay modalidades que para algunos autores también las incluyen aquí, que son plataformas de autoayuda, por ejemplo, ¿no? O que no necesariamente requieren la presencia de algún terapeuta, ¿no? Les digo, es bastante amplia la definición de psicoterapia en línea. Pero bueno, también tenemos otros tipos de intervenciones que pueden ser mediadas mediante una interacción textual, solamente texto, solamente audio, ¿no? O video, ¿no? O una combinación de varias de estas modalidades, ¿no? Podemos tener distintas posibilidades de intervención en ese sentido. Y bueno, realmente, ¿qué podemos nosotros ocupar como terapeutas para tener nuestra interacción en la terapia? Pues yo les decía que la terapia en línea ha ido surgiendo justamente a partir del avance tecnológico del uso de las herramientas de las tecnologías de información y comunicación y paralelo al desarrollo de Internet. Entonces pueden variar muchísimo. Por ejemplo, podemos utilizar medios de comunicación como pueden ser las mensajerías instantáneas, ¿no? Como el Messenger, por ejemplo, correo electrónico, ¿no? También teleconferencia utilizando algún tipo de video, realidad virtual, que también hay algunos autores que incluyen dentro de las formas de tratamiento de psicoterapia la realidad virtual, que se ocupa mucho también, o aplicaciones del teléfono inteligente, que eso es más reciente, pero también eso algunos autores lo involucran como parte del tratamiento en terapia. Después vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, ahora quisiera platicar sin ser demasiado exhaustivo, porque yo creo que una de las preguntas que la gente hace, sobre todo los terapeutas, es si son equivalentes. Es decir, si un tratamiento presencial equivale a un tratamiento en línea, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podemos responder seguramente de muchas formas. Una de ellas es a partir de las evidencias de investigación. Fíjense, yo les comentaba hace rato que la terapia en línea no surge con la epidemia del COVID, sino ya tiene mucho tiempo. Entonces, eso nos ha permitido llevar a cabo estudios de investigación para hacer una comparación entre los resultados que se obtienen en terapia presencial o en terapia en línea. Y lo que se ha encontrado es que la terapia en línea puede ser bastante favorable, podemos tener resultados bastante favorables en una gran cantidad de problemas. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, está bien documentado que la terapia en línea es muy útil para ayudar a reducir ataques de pánico, trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, el estrés postraumático y procesos de duelo, ¿no? Les digo, esos son solamente algunos ejemplos. No quiero decir que la terapia en línea únicamente pueda ocuparse para este tipo de trastornos o este tipo de problemáticas. Son los que más se tienen evidencia, ¿no? Sin embargo, la lista puede ampliarse cada día debido a que hay muchos estudios que están surgiendo sobre la efectividad de la terapia en línea. Y yo les decía, no pretendo ser demasiado exhaustivo aquí, porque hablar de esto es bastante amplio, incluso tendremos que organizar otro webinar solamente para hablar de estas evidencias, ¿no? Hay, como les decía, hay muchos estudios de investigación, entonces es posible llevar a cabo estudios de metaanálisis. Metaanálisis son estudios que hacen investigación preocupando otros estudios. Entonces aquí hay uno bien interesante, fíjense, de 2008, que ya no es tan reciente, pero lo que se dedicaron a hacer es comparar los estudios que hablaban acerca de los resultados que se alcanzaban en terapia presencial, que también llaman cara a cara, y la terapia en línea. Y uno se encontró, ¿no? Algo muy interesante, ¿no? Que la terapia cara a cara presencial, que nosotros todos conocemos, ¿no? No es necesariamente la más efectiva para producir unos cambios en los clientes, resultados favorables. Que la terapia en línea
es tan efectiva como la terapia presencial para producir resultados, en términos de resultados. Se ha encontrado, a partir de los diferentes estudios de metaanálisis, que finalmente la terapia en línea sí es un tratamiento que produce resultados favorables y que produce beneficios en los clientes. Entonces, por esa parte, podemos confiar en que la terapia en línea tiene evidencias, ¿sí? Producto de la investigación para poder sustentar nuestra práctica. En ese sentido, a mí sí me deja esto bastante tranquilo, en términos de que, pues sí podemos confiar en esta forma de tratamiento. Pero fíjense, la mayoría de los estudios, repito, se llevan a cabo con terapia individual, muy pocos con terapia de pareja, y menos aún con terapia familiar, sobre todo con terapia familiar conjunta, que ahorita vamos a ver un poco las diferencias, ¿no? Muy importante hacer notar esto, ¿no? Tenemos mucha evidencia, muchísima, sobre terapia individual. Tenemos, repito, muy menos evidencia en terapia de pareja y de familia, pues todavía menos, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que puede fundamentar la terapia en línea? Fíjense, algo que la puede fundamentar es la teoría de la presencia social. Fíjense, la teoría de la presencia social es una teoría que proviene justamente de la psicología social, donde lo que nos explica es la experiencia emocional de vincularnos unos a otros como seres humanos. También nos habla de un proceso de comunicación. Esto incluye un sentimiento de cercanía, ¿no? O de pertenencia, ¿no? A un grupo o a una persona, a una relación, ¿no? Entonces, vamos a ver que los seres humanos necesitamos tener presencia social, ¿no? Obviamente somos seres gregarios. Esto la psicología lo ha estudiado durante muchos años, ¿no? Y se ha llegado a la conclusión que para nosotros es muy importante generar y formar vínculos. Entonces, esta experiencia emocional, este proceso de comunicación que necesitamos, nos acerca o nos aleja de las personas. Entonces, también hay maneras de que podemos entender esto. Por ejemplo, el contacto físico, ¿no? El estar físicamente eh, reunidos con una persona o con un grupo de personas sería la máxima expresión de presencia social. Y entonces las interacciones que tenemos de forma virtual serían, digamos, los que tuvieran menos niveles de presencia social. De que el problema es que justamente en la terapia o en la psicoterapia lo que necesitamos es que se tenga una fuerte presencia social. Eso es un rubro bien importante que no podemos perder de vista. Entonces, siempre la problemática en terapia en línea es cómo mantener la presencia social. Eso se vuelve particularmente importante. Entonces, bueno, desde mucho tiempo les digo que se practica la psicoterapia en línea. Se ha encontrado que los terapeutas podemos modificar la intensidad de la interacción, ¿sí? Que podemos hacerlo. Y bueno, una estrategia para poder eh, variar la intensidad de la interacción es utilizar distintos métodos, ¿no? Que conlleven, ¿no? Un menor o mayor nivel de presencia social. Es decir, nosotros como terapeutas podemos jugar con estos niveles de presencia social. Y les digo, lo que se trata todo el tiempo es de mantener, en la medida de lo posible, ¿no? Eh, niveles altos de presencia social. Ok. Ujú. Muy bien. Escribí en el chat que ya tenemos algunos comentarios. Importante eso también. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que se ha estudiado? ¿Qué es lo realmente importante en la terapia en línea? Una disponibilidad de un contacto inmediato, ¿no? Fíjense, para algunos clientes es muy importante poder contactar a sus terapeutas y no tener que esperar hasta que llegue la sesión siguiente para hacerlo. Entonces, por eso es muy útil, se ha visto en la terapia en línea, contar con alguna herramienta, con algún medio que nos pueda poner en contacto con nuestros clientes de una manera mucho más inmediata. Algunos, por ejemplo, tienen sitios web, ¿no? Que ahora se ha multiplicado, ¿no? El hecho que también muchos terapeutas hayan abierto sitios web o páginas web, que antes ya lo hacíamos, pero a lo mejor mucho para hacer difusión de servicios, ofrecer servicios. Ahora eso ha cambiado. Los sitios web ahora pueden servir y se utilizan mucho más ahora para tener contacto más directo con nuestros clientes, ¿no? Se puede obtener también a través de un sistema como chat, por ejemplo, o sistemas de mensajería instantánea, ¿no? Sobre todo para darles apoyo cuando los clientes lo necesiten y que pueda ser una forma de comunicación mucho más rápida y efectiva.
Y esto, les digo, es para incrementar los niveles de presencia social. Y bueno, ¿qué medios podemos tener disponibles los terapeutas? Bueno, podemos tener muchos, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar videoconferencias, ¿no? Por ejemplo, podemos ocupar servicios como el FaceTime, por ejemplo, que se ofrecen los dispositivos de Apple. Y, y también, por ejemplo, podemos ocupar plataformas como Skype, Zoom, ¿no? O videollamada de WhatsApp. Algo interesante es que estas plataformas no estaban diseñadas, o no están diseñadas, mejor dicho, para la terapia en línea, pero cada día están surgiendo plataformas que se han hecho ex profeso para el trabajo de la terapia en línea. Y ahora, pues también podemos ahora los terapeutas contar con eso, es decir, contratar una plataforma donde podamos nosotros ofrecer una terapia en línea, pero con una plataforma que esté hecha ex profeso para eso, ¿no? Y yo creo que ese es el futuro, ¿no? Al rato los terapeutas, en vez de rentar un espacio, ¿no? Un consultorio y demás, vamos a tener que invertir en una renta para una plataforma virtual y poder ahí otorgar nuestras consultas. Otro medio, por supuesto, pueden ser las mensajerías instantáneas, ¿no? Por ejemplo, yo les hablé hace ratito del Messenger, ¿no? Del WhatsApp, del Telegram, ¿no? Como ejemplos, ¿no? Y el correo electrónico, ¿no? Que también es otra herramienta que podemos utilizar para poder tener contacto con nuestros clientes, ¿no? Yo les decía que en la terapia en línea lo que se recomienda mucho para tener mayor presencia social o incrementar esta presencia social, combinar varias de estas formas de comunicación disponibles. Es decir, puedo trabajar, por ejemplo, mi terapia a través de un Zoom, por ejemplo, de un Skype, pero también necesito contar con el WhatsApp del cliente para enviarle mensajes si es que lo necesito, que él me puede enviar mensajes cuando lo necesite, ¿no? El correo electrónico también se los pido, por lo menos yo recomiendo tener de 2 a 3 distintos medios de comunicación para tener contacto con nuestros. También eso nos lleva a nosotros como terapeutas a plantearnos ciertas cosas. ¿Qué tan cómodo nos sentimos, por ejemplo, compartiendo nuestro WhatsApp con nuestros clientes? Hay algunos que hacen es tener un teléfono profesional, digamos, solamente para el contacto con los clientes y otro personal. Eso es como de cada uno de los terapeutas, ¿no? Digamos, en mi caso particular, la verdad, yo me volvería loco con dos celulares y con uno ya no puedo, con dos definitivamente no me funciona. Entonces yo tengo un solo celular para todo, pero peor personal y mi WhatsApp es igual. Entonces ahí digo, finalmente, pero eso los terapeutas lo podemos manejar de distintas maneras. Lo mismo pasa con los correos electrónicos, ¿no? Y bueno, para ir respondiendo esta pregunta de cómo, si es posible llevar a cabo la terapia familiar, les digo, sobre todo aquí el gran desafío que nos enfrentamos es que no únicamente en ocasiones los terapeutas familiares tenemos que trabajar con un solo integrante de la familia, sino que tenemos que hacer terapia familiar conjunta. Esto es tener que ver a más de un integrante de la familia, que puede ser trabajar por sus sistemas o incluso trabajar con toda la familia completa. Entonces, bueno, una de las preguntas que me han hecho es si eso es posible, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos empezar nuestra práctica de la terapia familiar, ¿no? Pues hay varias cosas que podemos hacer, varias cosas que yo recomiendo que podemos hacer. Una es utilizar recursos que estén orientados sistémicamente. Porque yo les decía, en la literatura tenemos mucha información sobre teleterapia, sobre ciberterapia, terapia en línea, diferentes recursos. Sin embargo, todos esos están orientados hacia la terapia individual y muy poco hacia la terapia familiar, que tiene sus especificidades. Por eso yo recomiendo que utilicemos recursos que estén orientados de forma sistémica, que ahorita vamos a hablar un poco de ellos. Otra, por supuesto, muy importante, para mí la más importante, es desarrollar competencias para el trabajo de terapia en línea. Es muy importante que como terapeutas estemos bien capacitados y estemos entrenados para trabajar en esta modalidad de terapia. Y fíjense, también otra pregunta que luego la gente me hace con cierta frecuencia, si la terapia en línea es otro modelo terapéutico. Yo no creo que la terapia en línea sea otro modelo terapéutico. Yo lo que creo que es otra modalidad. Aquí estamos añadiendo otro nivel dentro de la terapia, ¿no? Con modalidad me refiero que podemos tener una modalidad presencial o cara a cara, que es la que tradicionalmente todos manejamos, o una terapia en línea. Son dos modalidades diferentes, pero no creo que constituya un modelo terapéutico en sí mismo, ¿no?
Y también yo sugiero que los terapeutas familiares empecemos conociendo y tratando de desarrollar 7 dominios distintos de competencias, que ahorita vamos a platicar un poquito acerca de ellas y por supuesto buscar un entrenamiento que nos capacite, que nos dé herramientas para poder trabajar en línea. Esto también se me hace muy importante de considerar la parte del entrenamiento clínico. De hecho, nosotros, bueno, en la maestría, como lo señalaba la maestra Marisol, pues ahorita actualmente me encuentro dando práctica clínica, entonces tenemos que entrenar a los terapeutas para justamente trabajar bajo esta modalidad, porque es la única modalidad que ahora se permite trabajar, al menos por el momento. Yo creo que así va a seguir siendo eh, por el siguiente semestre, el siguiente cuatrimestre, posiblemente hasta el siguiente año. Entonces, por eso consideramos muy importantes como supervisores darles el entrenamiento para hacer trabajo en línea, ya que como lo vimos hace un rato en sus resultados, no todo el mundo está entrenado ni preparado para trabajar en línea. Tuvimos que entrenar también a los terapeutas. Y bueno, hablando un poquito de qué me refiero con estos recursos sistémicamente orientados sistémicamente. Pues hay varias cosas que podemos nosotros consultar. Por ejemplo, tenemos, ahí les puse algunos ejemplos, ¿no? De estos recursos que nos pueden ser muy útiles. Por ejemplo, tenemos este trabajo de un terapeuta norteamericano que se llama Benjamin Caldwell. Él trabaja y tiene su práctica en la ciudad de Los Ángeles. Él incluso hasta tiene su página web, tiene su sitio web. Les digo, es un terapeuta bastante famosón, se dedica a hacer conferencias, hace webinars, ha escrito 1000 artículos y libros, y yo se los recomiendo mucho. Y él tiene, dentro de las cosas que él ha escrito, un material que se llama Mejores Prácticas en Terapia en Línea. Pero fíjense, este es de los pocos trabajos que se orientan hacia la terapia familiar sistémica. Porque yo les decía, puede haber otras eh, guías, otras formas de cómo hacer terapia en línea, pero, eh, pero el problema es que solamente está enfocado hacia terapia individual, no hay mucha información sobre terapia en línea. Me están diciendo algo en el chat importante, dice, yo no veo la diapositiva que explica, solo veo la primera. ¿Ustedes ven que las diapositivas cambian en mi pantalla? Si alguien me lo puede indicar, por favor, en el chat. Puede ser que esté trabado mi internet, ¿verdad? Eso sí. Sí, todos dicen que sí. Muchas gracias. Entonces, creo que Ángeles es la que decía que no. Ángeles a veces puede ayudar si cierras un poco la parte del Zoom y vuelves, bueno, como minimizas y vuelves a abrir. Eso a veces ayuda como a darle refresh al asunto a ver si puede cambiar así. Sí. Ah, bueno, me están haciendo una pregunta. Ahorita dijimos que al final íbamos a hacer las preguntas. Voy a tenerlas aquí en el chat para tenerlas bien presentes, ¿no? Y bueno, yo les decía, este trabajo de Benjamin Caldwell es un trabajo muy interesante, yo se los recomiendo mucho. Él les digo, está orientado como él es terapeuta familiar, entonces orienta sus guías hacia lo que es la terapia familiar. Entonces él tiene esta que es buenísima, que son mejores prácticas en la terapia en línea, orientados justamente a la terapia familiar. Pero también tenemos otra que son las guías de teleterapia, ¿no? Que ha desarrollado la Asociación Americana de Terapia Familiar y de Pareja, que es el segundo que les estoy poniendo, ¿no? Que ese también tiene bastantes cosas muy útiles para nosotros como terapeutas familiares. Otro que yo les recomiendo mucho es el trabajo de unos terapeutas e investigadores, que es Blomer, Kathleen y Van der Bosch. Ellos tienen mucha investigación con respecto a las competencias de los terapeutas familiares, ¿no? Ellos tienen bastante material. Entonces, les digo, para que puedan ir como viendo algunos recursos orientados de manera sistémica, yo les recomiendo estos tres para empezar. Fíjense, realmente yo les decía, en la literatura que existe sobre psicoterapia en línea, tenemos muy poco sobre terapia de pareja y les digo, menos aún en terapia familiar. Aquí en México realmente apenas estamos empezando a desarrollar cosas, ¿no? Pero bueno, eso es también una invitación para nosotros que si estamos practicando, estamos haciendo terapia familiar y sobre todo estamos trabajando terapia familiar en línea, sería bueno ir por ahí construyendo nuestras guías y sistematizando nuestras experiencias. Creo que eso podría ser muy útil no solo para nosotros, sino también para nuestros propios
alumnos que estamos entrenando y para la comunidad terapéutica en general. Yo creo que es importante hacerlo. Y bueno, yo les decía, sobre todo aquí, para entender qué es lo que pasa, cuál es el problema. Acuérdense que la terapia familiar conjunta, trabajamos con múltiples individuos en una sola sesión. Eso puede complicar las cosas. El sentido de que, por ejemplo, en mi experiencia, yo he tenido oportunidad de trabajar estos 4 meses y medio que llevamos en cuarentena, porque tuve que migrar absolutamente mi práctica clínica presencial, la mudé 100% a únicamente práctica en línea hasta el momento. La mantengo así hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues me preguntaba un poquito qué resultados he tenido y si he visto cambios en mis clientes. Sí, porque puedo decir que los clientes que he estado viendo en terapia en línea son clientes que tenía ya en terapia presencial y que continúo con su proceso terapéutico, o bien clientes nuevos que también han surgido, que me han buscado estos 4 meses y medio. Y como la única forma de atención que tengo por el momento es terapia en línea, pues solamente los conozco y los veo en línea y los atiendo en línea, ¿no? Entonces yo creo que en ambos casos los resultados yo he visto que han sido bastante favorables. Yo puedo decir que son equiparables a la terapia presencial, ¿no? Debido a que sí he visto bastantes avances, bastantes cambios en ellos, ¿no? En tu proceso terapéutico. Entonces yo no he visto ningún tipo de diferencia, ¿no? Pero ahorita vamos a platicar un poquito al respecto de lo que se requiere, ¿no? Y yo les decía, hablando del tema de múltiples individuos en una sesión, a mí en una situación hace 15 días, estaba yo viendo a dos hermanos que ellos quieren estar en terapia conjunta y ellos están en distintas partes, porque uno está aquí en Ciudad de México y el otro vive en Monterrey. Entonces, hicimos una reunión de Zoom y estuvimos los tres presentes, cosa que eso no hubiera sido prácticamente imposible si hubiéramos ido de forma presencial. La única manera era hacerlo a través de línea y funcionó muy bien. Es decir, con esto les quiero decir que no necesitamos que necesariamente la familia o las personas que nos están consultando estén en la misma habitación. Fíjense, esa es una posibilidad, una herramienta, una situación que nos permite hacer la terapia en línea. No necesitamos estar todos juntos en un mismo espacio para poder trabajar, ¿no? Otra situación que yo veo también complicada es la presencia de niños o adolescentes, ¿no? Que nos pasa mucho a los terapeutas familiares. ¿Qué hacemos cuando hay niños, ¿no? O cuando la familia quiere llevar también a los niños o a los adolescentes, ¿no? Y a veces los adolescentes no, son los únicos menos que quieren participar, ¿no? Y los niños los llevan obligados, ¿no? Pero entonces también ese es otro desafío importante que nosotros tenemos. Otra es la parte de establecimiento de límites, que ahorita lo vamos a hablar mucho más al respecto, ¿no? Pero sí les digo, yo creo que es importante considerar estos desafíos que tenemos nosotros como terapeutas. Sobre todo como terapeutas tenemos terapia familiar, ¿no? Hablamos hace ratito de las competencias. Para mí esto es un punto muy importante. Yo creo que como terapeutas en general tenemos que tener competencias para el trabajo en línea. ¿Y de dónde han surgido estas competencias? También hay una literatura muy amplia con respecto a las competencias. No hay un consenso entre los autores cuáles son las competencias básicas o más importantes para el trabajo en la terapia en línea. Y yo creo que hay varias cosas que nosotros podemos consultar. Fíjense, por ejemplo, en los Estados Unidos hay una organización que se llama la Coalición para la Tecnología en Ciencias Conductuales. Ellos desde hace mucho tiempo se dedican a trabajar, a hacer investigación, a sistematizar todo lo que es la parte de teleterapia y terapia en línea, y bueno, también incluye la parte de terapia familiar, y han definido algunas competencias básicas para el terapeuta que pretende que trabaje en línea. Sería como muy importante revisar esto, que ahorita vamos a revisar un poquito al respecto, esta parte de estas competencias que sí tenemos nosotros que tener como terapeutas. También se habla de que las competencias que nosotros requerimos son competencias interprofesionales. Es decir, que no únicamente involucran a nuestra profesión, sino que van más allá, que ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso. Y fíjense, yo creo que el punto más importante para mí es mantener la calidad de la intervención. Eso es un punto muy importante, desde el punto de vista ético, ¿sí? Y desde el punto de vista técnico también. Por eso es importante tener un entrenamiento específico en esta modalidad de terapia.
Fíjense que esa es una pregunta que se me hace muy interesante. Dicen, ¿qué opinión tendría Minuchin en su terapia estructural sin la presencia física en la familia? Una pregunta muy interesante, ¿no? Bueno, yo creo que Minuchin, ¿qué nos diría? Bueno, finalmente Minuchin evoluciona mucho. Su modelo de la terapia ya era muy distinto a lo que nosotros nos conocimos como la terapia estructural en los años 70. Digamos, los últimos trabajos de Minuchin, ¿no? Ya era otra forma de entender la terapia, era otra manera de hacer la terapia. Incluso el estilo de él como terapeuta había cambiado muchísimo. Entonces, no sé qué diría, pero tal vez nos diría que pues es un recurso que tenemos que explotar, ¿no? O sea, finalmente yo creo que Minuchin estaba muy abierto al cambio. Los que creo que no están tan abiertos al cambio luego son de repente los terapeutas que a veces hacemos terapia, pero en general la gente yo creo que, a Minuchin, por ejemplo, yo creo que sí está muy abierto y tal vez diría, pues a ver qué pasa, ¿no? Realmente desconozco, es una pregunta interesante, no sé si Minuchin en los últimos años de su vida hizo terapia en línea, fíjense, hubiera sido interesante ver eso, lo voy a checar a ver si encuentro algo de él con respecto a este tema. Y bueno, ¿cuáles son los 7 dominios que creo que son importantes, no? Fíjense, estos no constituyen competencias en sí mismas, sino que son dominios de competencias. ¿Qué me refiero con dominios? Son un conjunto de competencias. ¿Sí? Cuando estamos hablando, no estamos hablando de varias competencias que están involucradas, ¿no? Una de ellas es la competencia de evaluación clínica. Pero fíjense, para hacer evaluación clínica en línea es distinto a hacer una evaluación clínica presencial. ¿Sí? Esto es bien importante. Otro aspecto bien importante es la telepresencia, ¿no? Y el ambiente virtual que tenemos que aprender a manejar también. Otro es el dominio tecnológico. Fíjense, el dominio tecnológico no es de nuestra área. Ahí es un ejemplo de una competencia interprofesional. Otros son los temas legales y los temas regulatorios. Y que en nuestro país tenemos un enorme vacío en este sentido. Otro es la práctica ética. Está sobre todo basada y fundamentada en la evidencia. Otra es el uso de las tecnologías móviles y las apps, que eso también es muy importante y muy reciente y bastante útil en terapia. Y otra es el desarrollo de nuestra propia telepráctica, ¿no? Entonces vamos a ir hablando un poquito acerca de cada uno de estos 7 dominios distintos, porque yo creo que nos va a ir dando una luz con respecto a ver si podemos responder esta pregunta inicial, si es posible trabajar la terapia en línea. Sí, esto también es interesante, el MRI, sí, todo comunica, todo cambia. Bueno, ahorita que preguntaste eso, que dijiste eso, Sergio, me acordé ahorita de algo. Por ejemplo, hay un autor que se llama Giorgio Nardone. Giorgio Nardone tiene su práctica en Italia, es un terapeuta estratégico bastante conocido, y Giorgio Nardone está escribiendo un libro con respecto a que está reformulando el trabajo clásico de Václavik y colaboradores. Este librito de pragmática de la comunicación humana, ahora está escribiendo un libro, pero viendo en términos de la comunicación, pero a nivel virtual. Fíjense qué interesante. Entonces yo estoy así como que esperando que saque Nardone su libro para ver qué es lo que dice al respecto, pero este libro, este clásico de la terapia, que es el libro este de Václavic de pragmática de la comunicación, que surge de todos los estudios de la comunicación, ahora lo van a aplicar, pero en el ámbito virtual. Entonces va a ser muy interesante ver qué nos dice. Eh, ay, no. Sí, dicen, está evolucionando. Hay una pregunta en Facebook. ¿En un terapia se modificará el joining y las posiciones de distancia de la terapia estructural? Bueno, es que ahí, digamos, es distinto. Josué está preguntando eso, que se me hace interesante también. Pero, por ejemplo, eso es de la terapia familiar estructural clásica, digamos, esto del joining, esto de la distancia, ¿no? Estas son cuestiones de la terapia estructural, pero muy, muy clásica de los años 70, ¿no? Digamos, ya de lo último que Minuchin desarrollaba, él ya no hablaba de nada de eso, pero yo creo que tendría que sí modificarse, por supuesto. Tendríamos que modificar y adaptar, sobre todo eso. Yo creo que más bien aquí el punto clave sería cómo adaptar.
estas cosas a la terapia en línea, que yo creo que también eso es otro de los enormes desafíos a la cual nos enfrentamos los terapeutas, que tenemos que adaptar lo que estamos haciendo. Sí, y están diciendo otra cosa que también es importante, ¿no? También es otro asunto bien importante el uso de los equipos, ¿no? Porque también en terapia familiar es bastante frecuente que nosotros empleemos equipos, ¿no? Pueden ser de muchos tipos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, los equipos que utilizan en terapia estratégica, en terapia breve, o los equipos que ocupamos, por ejemplo, como parte de nuestro trabajo en equipos de reflexión, por ejemplo. Entonces también aquí en línea podemos trabajar en equipo. Y también yo lo he hecho sobre todo para entrenamiento clínico, pero sí se puede hacer también la parte del trabajo con los equipos. Entonces, fíjense, de evaluación clínica, ¿qué necesitamos? Sobre todo, pensemos que es una evaluación clínica que estamos haciendo en línea. Esto quiero subrayarlo muy bien, ¿no? Es distinto hacer una evaluación clínica de manera presencial a hacerlo en línea. Fíjense, yo creo que tenemos tres cosas aquí importantes de competencias dentro de este dominio. El primero, tenemos que tomar decisiones basadas en la evidencia, ¿sí?, de investigación y sobre todo en el mejor interés de nuestro cliente. Esto es algo que nos tiene que guiar mucho todo el tiempo. Otra es tener herramientas que nos permitan evaluar y monitorear el progreso de nuestros clientes, ¿sí? Y fíjense, por eso, para hacer esto, por ejemplo, nos pueden ayudar mucho las apps de los teléfonos celulares. Nos pueden ayudar a evaluar y monitorear el progreso. De hecho, hay muchas apps para poder hacer eso. Otra, por supuesto, bien importante dentro de la evaluación es establecer y mantener límites profesionales, ¿no? También muy importante. Pero hay herramientas que cada vez se están desarrollando más hacia el trabajo de evaluación clínica, ¿no? Por ejemplo, pruebas psicológicas, escalas o inventarios, cada vez más tenemos modalidades para trabajo en línea, ¿no? Es decir, que tenemos de manera virtual. Entonces, esto también se está adaptando, ¿no? Y bueno, otro es el asunto de la telepresencia, que hablamos hace rato con la presencia social y del ambiente virtual, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar tecnologías que nos ayuden a maximizar nuestra atmósfera terapéutica. Creo que uno de los grandes retos y desafíos que tenemos los terapeutas es cómo podemos hacer para crear este ambiente de calidez, de confianza, de seguridad de nuestros clientes, aunque no estemos físicamente en el mismo espacio que ellos. Ese es el reto importante. Otro asunto es minimizar lo que son distractores e interrupciones, que a veces eso cuesta mucho trabajo y sobre todo ahorita con lo que estamos viviendo con la pandemia, pues esto se ha complicado todavía más, debido a que, bueno, les digo, antes de la pandemia del COVID, yo ya trabajo la terapia en línea desde hace muchos años, pero también la trabajaba yo en mi consultorio, ¿no? Entonces alternaba lo que son pacientes, clientes presenciales y clientes en línea. Entonces ya tenía yo mi hora reservada para línea y simplemente me conectaba con mi computador y trabajaba yo en mi consultorio. Pero ahorita no es el caso. Ahorita estoy trabajando desde casa. En casa pues pasan mil cosas, ¿no? De que ladra mi perro, ¿verdad? Me tocan la puerta, suena el teléfono, es decir, mil cosas que puede haber ahí, que es distinto cuando estamos trabajando en otro espacio, en otro ambiente. Eso también les ocurre a nuestros clientes, ¿no? Y además con el aspecto del confinamiento, lo que he visto en mi práctica ahora, en mi experiencia estos 4 meses y medio, es que me dicen algunos clientes, ¿no? Oye, es que no puedo hablar de esto porque pues está mi familia, están otras personas ahí presentes. Fíjense, entonces, alguna vez un cliente lo que se le ocurrió hacer fue bajar su teléfono celular y encerrarse en el coche, en el estacionamiento, y desde ahí tomaba su sesión, ¿no? Como diciendo, este es el único espacio privado que tengo por ahora, ¿no? Entonces, eso a veces se complica mucho, ¿no? Yo les decía también, hay que ajustar la tecnología para facilitar y para aumentar la presencia social. Lo que siempre recomiendo, tengan 2 o 3 o más canales de comunicación con sus clientes. Es decir, no únicamente la videollamada, también servicio de mensajería instantánea, correo electrónico, si pueden algún blog, un sitio web, eso ayuda muchísimo, ¿no? Y por supuesto también tenemos que evaluar los estilos de comunicación de nuestro cliente. Tenemos que realizar ajustes para el trabajo terapéutico. Fíjense, hablando de este punto en particular, yo creo que uno de los indicadores que me puede decir que si la terapia en línea es adecuada o no, es el grado de comodidad del cliente con esta modalidad. Si un cliente no se siente cómodo trabajando en línea,
creo que no es buen candidato para esta modalidad de intervención. Pero lo mismo pasa con los terapeutas, digo, porque tampoco tiene que ser de que los terapeutas nos tiene que eh, em, estar todo el tiempo de acuerdo, ¿no? Entonces, hay terapeutas que definitivamente dicen, no, a mí no me gusta trabajar en línea, siento que eso no es para mí, entonces yo creo que de entrada yo diría, no, pues entonces yo creo que eso no es adecuado para ti como terapeuta trabajar. Tú no estás de acuerdo, o sea, a ti no te gusta, ¿no? Otro es el dominio tecnológico. Fíjense, yo les decía, aquí hay que tener varias competencias que son interprofesionales, ¿eh? ¿No? Es decir, no son como nosotros como psicólogos, ¿no? Tenemos que considerar, además de que el cliente se siente cómodo y quiera trabajar terapia en línea, qué tanto tiene la capacidad de manejar la tecnología. Porque fíjense, actualmente podemos llegar a suponer, ¿no? Erróneamente, de que todo mundo maneja Zoom, de que todo mundo maneja perfecto Skype y no es verdad, ¿no? Y también tenemos que revisar el otro punto que está muy relacionado, que es revisar el nivel de comunidad con el uso de la tecnología, ¿no? Y que podamos operar la tecnología de manera lo suficientemente hábil que podamos tener nuestra sesión. Fíjense, aquí lo que he hecho, por ejemplo, fíjense, me he convertido incluso más allá de lo que haría yo como terapeuta. Por ejemplo, yo he tenido que bajar pequeños clips de video de YouTube donde explican cómo conectarse a Zoom, cómo crear una cuenta en Zoom. Son videos chiquitos de 2, 3 minutitos. Entonces, esos ya los tengo apartados cuando me contacta un cliente que me dice, oye, me gustaría en Zoom, pero no tengo ni idea. Entonces le mando esos tutoriales, ¿no? Le digo, te voy a mandar estos tutoriales. Entonces, digo, si tienes dudas, por supuesto, pregunta, ¿no? Entonces, fíjense, hasta eso me he tenido que convertir, ¿no? Como en que les ayuda a cómo crear su cuenta en Zoom, cómo se utiliza Zoom, porque pues, la gente no sabe, ¿no? Como yo tampoco sabía y tuve que aprender en un determinado momento, ¿no? Por ejemplo, también me pasó con una cliente con Skype, pasó la misma situación, ¿no? Que ella me decía, sí me interesaría, pero no sé cómo manejarlo, ¿no? Entonces, igual le envié el tutorial y le expliqué, mira, se hace así, así, y se entra de esta manera, ¿no? Entonces tenemos que utilizar la tecnología nosotros también hábilmente y lo suficientemente hábil para explicárselo a nuestros clientes, ¿no? Pero aquí tenemos que considerar, ¿no? Las limitaciones y las aplicaciones de esto. Uno de los puntos es la privacidad, ¿no? Yo les decía ahorita con lo de la pandemia de COVID, esto se ha vuelto un tema verdaderamente importante. Otro es la confidencialidad, ¿no? Porque en línea, ¿qué tanto podemos realmente guardar esta confidencialidad? El manejo de la información y la seguridad. Un punto que también me preocupa mucho con respecto al trabajo de la terapia en línea es el asunto de la seguridad, porque podemos estar expuestos a sufrir algún tipo de ataque cibernético y de suplantación de identidad y de robo de identidad. Entonces, eso también lo tenemos que considerar mucho. Cuando estamos trabajando con una plataforma en línea, tenemos que ver que mínimamente nos ofrezcan condiciones de seguridad, ¿no? Sobre todo porque vamos a compartir información que puede ser sensible, ¿no? Y entonces eso sí se vuelve como un punto bien importante, el asunto de la seguridad informática, ¿no? Cada día es un punto que a mí me preocupa muchísimo en este tipo de trabajo. Y bueno, otros son los aspectos legales, que yo les decía, en México tenemos un gran vacío en eso. Si la psicoterapia en sí no está suficientemente regulada, pues menos la terapia en línea. Entonces yo siempre les recomiendo, hay que adherirnos a leyes y reglamentos federales y locales. Está por ahí algunas leyes sobre nuestra práctica, ¿no? Está, por ejemplo, la ley de salud mental eh, a nivel nacional, ¿no? Y también está la ley de salud mental del Distrito Federal, ¿no? Que también son dos que rigen, pero sin embargo, ninguna de ellas, esto sí quiero subrayarlo, ninguna de estas contempla la psicoterapia en línea, ninguna, ¿no? Entonces tenemos un gran vacío ahí, ¿no? Pero yo creo que algo que sí tenemos que considerar de muy importante, porque aquí en México sí están mucho más desarrolladas este tipo de leyes, es con respecto a la privacidad y el manejo de la información. México tiene muy buenas leyes con respecto al manejo de la información. La información que manejamos como psicólogos o como terapeutas es considerada por la ley del manejo de la información como una información de datos sensibles. Esto es de datos que están protegidos y reservados por la ley, que no pueden ser divulgados más que por ciertos casos muy específicos y que tenemos obligación de salvaguardar muy bien. Entonces también tenemos que respetar estas leyes de privacidad y de manejo de información. Porque otro aspecto es el uso de nuestros expedientes clínicos.
y que les recuerdo que el expediente clínico es un instrumento también de carácter legal, ¿no? Y cada vez más, ahora muchos estamos migrando hacia también el expediente electrónico, entonces eso también conlleva la parte de la información. Y también, por ejemplo, para que se den un ejemplo de esto, también, por ejemplo, son el uso de los consentimientos informados que le damos a nuestros clientes que van a solicitar nuestros servicios, los avisos de privacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí para esa parte, en mi práctica privada, lo que he hecho es generar documentos en PDF. Entonces hay clientes que se los mando por correo electrónico o se los mando a través de WhatsApp para que me los devuelvan, ellos confirman, ¿no? O bien también tengo unos preparados en Google Docs para que igual pueda diferentes modalidades de cómo poder hacer para poder compartir con ellos este tipo de documentación. Repite lo que son avisos de privacidad y consentimiento informado. Eso es bien importante. Acuérdense que la ley nos obliga a hacer ambos para la práctica terapéutica. Otro aspecto bien importante es la práctica ética y basada en la práctica, basada en nuestra evidencia, que es lo que tenemos, ¿no? Y bueno, yo siempre recomiendo demostrar mucha adherencia a estándares profesionales que estén basados en nuestra práctica. Les digo, el problema es que aquí en México no tenemos muchas, aunque tenemos códigos éticos, eso sí, ampliamente muy desarrollados. Por ejemplo, tenemos el código ético de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, que está basado muchísimo en el código de la Asociación Americana de Terapia Familiar. Están otras organizaciones profesionales que también han planteado códigos éticos, ¿no? Es importante, ¿no? Otra es evaluar nuestros medios tecnológicos, los que nos sentemos más cómodos, los que nos funcionan mejor para nuestra propia práctica, ¿no? Y yo creo que siempre es importante que como terapeutas podamos crear un clima de reflexión, ¿no? Y discusión sobre los mejores medios tecnológicos posibles y la mejor atención que podamos brindar, ¿no? Por eso es muy importante hablar de todas estas cosas, ¿no? Otro aspecto que me gustaría compartirles es el hecho del desarrollo tecnológico y las apps. Las apps pueden ser muy utilizadas y de hecho tienen mucha utilidad para el trabajo terapéutico en línea. ¿Eh? Cada vez las podemos utilizar más, ¿no? Hay muchos ejemplos de apps, ¿no? Nada más, ¿qué condiciones tienen que cumplir estas apps? Fíjense, tienen que cumplir varias condiciones. Una de ellas es lo más importante, estas apps que utilicemos se alineen perfectamente con los objetivos terapéuticos, ¿no? Se refiere a tener una buena selección de la app, ¿no? Es decir, que las metas, los objetivos que tiene el cliente estén totalmente adecuados con la app que pretendemos ocupar, ¿no? Por ejemplo, hace 15 días, estaba trabajando con una cliente que ahorita está teniendo los efectos pues, del confinamiento, la cuarentena, este aspecto que hablan de depresión, ansiedad y sobre todo problemas para dormir. Entonces, estábamos trabajando en particular sus dificultades para dormir. Entonces, a mí se me ocurre pedirle, bueno, vamos a utilizar una app que monitoriza tu sueño en tu celular. Entonces bajamos una app que es gratuita, ¿no? Una app que monitoriza su sueño, empezamos a ver y empezamos a utilizar esa información para cómo ayudarle, porque también decía, bueno, si es algo que amerita algún tipo de otro tipo de intervención, médico tras sueño, ¿no? O canalizar a un especialista del sueño es importante eso. Entonces, una forma de hacerlo es monitoreando a través de esta app. Entonces, esta app fue muy útil para eso. Pero en el mundo de las apps, tenemos apps para casi todo. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, también un cliente que estamos trabajando el asunto de que quería hacer un poco más de ejercicio durante esta cuarentena. Entonces, le recomiendo una app para hacer ejercicio, que no nada más le pone los ejercicios, sino que lo monitoriza progreso. Entonces es muy interesante porque él le fue ayudando a ver los progresos que estaba teniendo, pero es bastante tangible porque lo estás viendo, ¿no? O sea, te va marcando el progreso. Entonces, eso es interesante y muchas apps que podemos utilizar. Y otra es, por supuesto, en las apps, el gran desafío es evaluar, ¿no? Qué tanto pueden afectar tanto positiva como negativamente la alianza terapéutica, que eso es un punto bien importante, el tema de la alianza, ¿no? Y bueno, pero yo sí creo que yo sí invito a los terapeutas, ¿no? A que puedan evaluar el uso de las apps con sus clientes, ¿no? Hay muchísimas apps de salud, les digo, para prácticamente todo, ¿no? Por ejemplo, hay apps de nutrición también, y entonces esas nos pueden ayudar a ir monitoreando, ir ayudando a los clientes. También por ahí hay otro sitio en internet que se llama Patient Like Me. Es un sitio muy interesante
porque comparte información de diferentes clientes que están en terapia. Entonces, me refiero a información como sus experiencias, que ellos cuentan por sí mismos sus experiencias y cómo les va. Entonces, ese también puede ser como de ayuda. Por último, ¿cómo podemos entonces desarrollar nuestra telepráctica? Yo creo que dos puntos importantes es cómo podemos utilizar la tecnología para poder mantener nuestra identidad profesional. Fíjense, ahora, digo, finalmente, pues somos terapeutas, ¿no? Y eso nos confiere una identidad, perdón, me regresa. Eso nos confiere una identidad, pero también, de hecho, el ser terapeutas en línea nos puede conferir una identidad, ¿no? Y sobre todo, fíjense que nosotros cuando estamos teniendo presencia y trabajo de manera virtual, empezamos a crear una identidad digital. ¿Qué me refiero con esto? Porque hay clientes que no me conocen físicamente. Yo les decía, con esto del COVID, pues he tenido clientes nuevos. Estos clientes nuevos, yo solamente los conozco en línea y ellos solamente me conocen en línea, ¿no? Eh, entonces hay bastante que trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos que integrar esta identidad digital a nuestra identidad profesional, que para mí pueden ser una sola, ¿no? Dice, ¿puede repetir el nombre de la app de terapeutas? No sé cuál app de terapeutas, que hablé de varias, pero no sé esta de Patient Like Me, ¿será? Hay muchísimas apps, no sé específicamente cuál. Sí, es la de Patient Like Me, el clientes o pacientes como yo, está en inglés. Y otros recursos, fíjense, quisiera compartir con ustedes algunos recursos que creo que pueden ser de utilidad, ¿no? Está por ahí esta página que es el Instituto de Salud Teleconductual, ¿no? Están en inglés, pero yo creo que pueden servir bastante, ¿no? Está también este de Person Centered Tech, que es bastante bueno también con respecto a la práctica, ¿no? A la práctica con la tecnología, el uso terapéutico de la tecnología. Son recursos que podemos tener para poder, para poder seguir con nuestra práctica. Entonces yo les comentaba de que, bueno, al final de cuentas, ¿no? Eh, pues yo creo que podemos ir respondiendo a esta pregunta. La respuesta yo creo que es sí, sí podemos tener una práctica familiar sistémica en línea. Lo que sucede es que necesitamos contar con las competencias adecuadas, necesitamos contar con el entrenamiento para hacerlo, pero claro que es posible, ¿no? Pues, no sé, Marisol, estamos creo que sobre tiempo, entonces quisiera ver por mi Pues parte. voy a leer las dos preguntas que tengo en el Facebook. Sí, muy bien. Miriam Hernández dice, ¿se trabaja igual cuando una persona entra en crisis y existe violencia familiar de algún tipo? Ok, finalmente son preguntas muy interesantes. Yo creo que el trabajo de la terapia en línea requiere, sí, muchas habilidades, por supuesto, para el trabajo en crisis. Por eso recomendaba yo tener dos o tres maneras de medios de contacto, de comunicación con el cliente, porque si uno falla o uno no es posible tenerlo, es importante disponer de otro, sobre todo para las situaciones de crisis, y monitorear muy de cerca, ¿no? Eh, por ejemplo, puede constituir muchas cuestiones, ejemplos de crisis, pero algo que, por ejemplo, hemos detectado mucho en la parte de la práctica clínica son ideación suicida. Esto constituye, primero hay que hacer una evaluación del nivel de riesgo de ideación suicida y en segundo lugar, si es alto, entonces tenemos que monitorear. Entonces sí tenemos que tener un nivel de monitoreo muy alto, ¿no? En ese sentido sí hay que hacer un seguimiento muy estrecho, ¿no? De este tipo de situaciones para la acción de crisis, ¿no? Pero, por ejemplo, para la acción de crisis inmediata, por ejemplo, eh, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de una cliente que acaba de recibir su resultado positivo de COVID y entonces, bueno, ahí tuvimos que trabajarlo como realmente una parte de intervención en crisis. Entonces yo trabajé esta parte como si mucho lo hiciera a nivel presencial, es decir, darle el tiempo que ella necesitaba, que ella pudiera expresar todas las emociones, todos los sentimientos, hacer contención emocional y por supuesto trabajar la parte de cuáles podrían ser los pasos siguientes, de qué es lo que pudiera hacer, pero algo que es importante también asegurar que ella estuviera en resguardo, que estuviera
en contacto con alguien que pudiera ayudar y por supuesto todo el tiempo yo mantenerme en contacto, es decir, si cualquier cosa necesita, inmediatamente que se ponga en contacto conmigo, ¿no? Y mantener los canales de comunicación abiertos, eso es muy importante. Eso con respecto al crisis. Y luego con la parte de violencia, sí, también violencia tiene su parte muy específica, sobre todo porque con la cuestión de la situación de COVID, la violencia intrafamiliar se ha disparado definitivamente. Yo sí lo he visto mucho en la práctica supervisada. Eso es algo que ha sucedido con mucha frecuencia. Entonces sí tenemos que tomar medidas también adicionales, ¿no? Es decir, las medidas que podemos tomar nosotros a distancia. Y les digo, sobre todo, esa se me hace muy importante, mantener varios canales de comunicación siempre disponibles, ¿no? Asegurarnos de que la persona puede estar resguardada y el bienestar y sobre todo tener medios de poder, eh, de poder hacer algo en caso de emergencia, ¿no? De contar con alguna, una situación de apoyo inmediato, ¿no? También es muy importante. Ok, también Marta en el Sí, Facebook sí. bueno, comenta primero, yo creo que cuando una persona entra en crisis necesita una relación de cercanía con su terapeuta para que le brinde acompañamiento en ese momento tan dramático. Ujú. Y pregunta, ¿se han evaluado ya los resultados de la psicoterapia en línea si son exitosos? Sí, yo les comentaba que sí. Realmente sí hay muchos estudios que avalan el uso de la terapia en línea, ¿no? Y metaanálisis también, ¿no? O sea, donde se hace una comparación sobre todo con terapia presencial, terapia cara a cara, y se ha visto que no hay diferencias. O sea, realmente se obtienen resultados equivalentes y los resultados han sido muy buenos, exitosos, ambos, ¿no? Sí, es correcto. Ay, si quieres continuamos con las de El chat. el chat. Sí, Aquí sí, Enrique López pregunta, ¿y para aplicar algunas pruebas psicométricas de qué forma se pueden aplicar por línea? por línea. Pues, de hecho, ya hay disponibles en el mercado muchas pruebas psicológicas, entonces se pueden aplicar muy fácilmente debido a que ya existen, ¿no? Inclusive hay muchas pruebas que ya no existen en lápiz y papel. Las nuevas versiones están saliendo únicamente en línea. Entonces, bueno, sí se puede aplicar por línea, ¿no? Por ejemplo, algo que yo tengo, por ejemplo, que utilizo con mucha frecuencia, por citar un ejemplo, es la escala de depresión y de ansiedad de Beck, ¿no? Dos instrumentos muy utilizados que además están validados en México, que sí se ha demostrado su utilidad clínica, y yo por más que estuve buscando, no los encontré en línea. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues me puse a capturarlos, ¿verdad? Y los hice en Google Forms, en formularios, y tengo las ligas. Entonces, lo que hago es mandarle a los clientes las ligas. Y le digo, por favor, necesito que contestes esto, ¿no? Y les explico de depresión, ¿verdad? Entonces, ya les mando la liga, entran al formulario, lo contestan y yo tengo las respuestas, ¿verdad? Las compartimos y nos ayuda para trabajar eso. Entonces, podemos también convertir, si el instrumento no existe en línea, por alguna razón, nosotros lo podemos digitalizar. Les digo, a través de estas plataformas, ¿no? Como hay muchas, le digo, un ejemplo puede ser Google Forms, que es de forma gratuita, pero hay otros para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso también nos puede ayudar, digitalizar los instrumentos que se tienen disponibles, aunque no estén totalmente en línea, ¿no? Sí. Uribe comenta, creo que debemos tener una red de terapeutas. Ujú. Sí, apoyo totalmente la idea, es claro, es básico. Fíjense, yo creo que si constituyéramos una red de terapeutas en fuerte, nos podríamos incluso convertir en un cuerpo colegiado y empezar a cambiar la situación, es decir, eh, exigirle a nuestros diputados y senadores, ¿verdad? Que hicieran leyes específicas para el ejercicio de la psicoterapia, regular más la profesión. Sí, eso hace algo muy importante, ¿no? Yo creo que eh, es un punto básico, ¿no? Y lo hacen, por favor, no se olviden de contactarme porque yo soy el primero que está interesado, ¿no? O solo para compartir información o para poder reflexionar, digo, también lo podemos hacer. Ok, María del Pilar Martínez Ujú. comenta, ¿cómo dispones el ambiente para la terapia de pareja o conjunta familiar? ¿Recomiendas Sí, algo en muy bien. especial? ¿Algo en especial? Sí, se me hace una pregunta muy interesante, muy importante. De hecho, cuando trabajamos terapia de familia conjunta o terapia de pareja conjunta, ¿no?
Recordemos que conjunto se refiere a los dos miembros de la pareja o a los integrantes de la familia en el mismo espacio terapéutico, en la misma sesión. Sí, por supuesto, recomiendo muy ampliamente que preguntemos antes si están de acuerdo. Por ejemplo, con la cuestión de terapia de pareja, ¿no? Que no solo lo hago para en línea, sino también lo hago para terapia presencial, porque generalmente lo que sucede es que hay una sola persona quien hace la cita, ¿no? Y entonces por su pareja, ¿no? Entonces yo le hago siempre la pregunta, oye, ¿tu pareja está de acuerdo con venir a terapia? ¿No? Algunas veces se quedan dudando, ¿no? Diciendo, pues yo creo que sí. O sea, en ese yo creo porque no le ha preguntado, ¿verdad? Entonces, y eso puede estar también parte del problema, y que nos hable de la comunicación dentro de la pareja. Pero yo siempre les digo, bueno, es importante que también lo comentes con él o con ella, ¿no? Realmente no sea como que él tiene que venir obligado o ella venir obligada, ¿no? O sea, es importante que lo comenten y que estén de acuerdo. Con terapia de familia pasa algo muy parecido. También en las familias, generalmente me contacta una sola persona, yo le pregunto, bueno, ¿y los demás integrantes están de acuerdo? ¿Qué han platicado al respecto? ¿No? Un poco para conocer también el panorama y ver qué es lo que... Y también, por supuesto, esto, una cuestión que se me hace básica, ¿no? Preguntarles, bueno, ¿y quién estaría de acuerdo en venir, ¿no? ¿Y quién necesitamos que venga? ¿No? Un poco le hago esta pregunta también a ellos, ¿no? ¿A quién necesitas? ¿Quién, desde tu punto de vista, quién está involucrado en esta situación o en este problema y quién crees que necesita venir? También es muy importante, ¿no? Preguntarle a los clientes y a las familias, ¿no? También eso es importante. Ok, en el Facebook Marta pregunta, ¿en la Ujú. terapia virtual se podría incluir un equipo reflexivo? Sí, fíjate que sí, muy interesante pregunta. Gracias, sí. Además, se los iba a comentar, pero creo que ya no lo hice. De hecho, sí, en la terapia en línea se puede incluir un equipo de reflexión totalmente, por supuesto. Digo, las mismas consideraciones que para la terapia, para el equipo de reflexión en presencial. Obviamente los clientes tienen que saber a priori que va a haber un equipo, ¿no? Pero sí se puede, por supuesto que se puede. Se puede hacer y se puede hacer muy, muy bien y con buenos resultados. De hecho, así entrenamos muchas veces a los terapeutas, ¿no? Cuando a veces tenemos espacio, a veces no tenemos tiempo, entonces únicamente pasamos supervisando los casos que están revisando, pero cuando podemos tener cliente en vivo y tener la parte de la supervisión y equipos de reflexión, es bastante enriquecedor también la supervisión, y si lo hacemos, por supuesto, también. Ok, Enrique López y Arturo comentan, me parece muy buena propuesta crear una red de terapeutas. Y Arturo Esparza pregunta, ¿PsicoWeb qué tan recomendable es o el software Psicosmart? Psicoesma, pues yo les decía, son software que han estado surgiendo a raíz de toda esta situación del COVID, plataformas, y que se han desarrollado ex profeso para los psicólogos y para poder trabajar, porque incluso dichas plataformas tienen otras funcionalidades, es decir, no nada más permiten el contacto en videoconferencia con el cliente, sino también, por ejemplo, llevar ahí los expedientes clínicos, ¿no? Y subirlos de manera electrónica, llevar una agenda virtual de clientes, o sea, puede tener otros servicios y otras funcionalidades. Yo lo que les sugiero es siempre checar el nivel de seguridad que tiene el sitio, ¿no? ¿Cuál es la seguridad que tiene? Que no vaya a estar expuesto a que alguien hackee y obtenga la información. Eso es tanto de ustedes como de sus clientes. Entonces, ese es un punto para mí importante. Y sí, bueno, en ese sentido tampoco podemos tener garantías absolutas, pero sí, ambas, lo que conozco de ambas plataformas se me hace bueno, se me hace interesante. Otra cuestión también es que creo que los costos también han ido cambiando, porque antes este tipo de plataformas, yo me acuerdo todavía hace un par de años, pues la renta no estaba nada barata, ¿eh? Es decir, era como casi casi de rentar un consultorio en una colonia como la Roma, ¿verdad? Casi casi la renta de la plataforma, pero ahorita esto se ha abaratado justamente como hay tanta, eh, pero bueno, también habría que checar eso, ¿no? Eh, qué tanto podría ser competitivo y sobre todo nos puede ayudar en nuestra práctica, a nosotros también, ¿no? Dicen Ok, no que sé si alguien tenga alguna duda o quisiera oye, abrir su micrófono, digo, no nada más por el chat, si quisieran abrir su micrófono está permitido.
Alguien que había levantado su mano antes. Sí, yo también, pero se la bajó, entonces ya no sé si ya no Sí, la tenía bajó, ya duda. no pude registrar bien el nombre. Bueno, no sé si tengan más dudas, tanto en el Facebook como aquí. Ah, ya levantó la mano Pilar. Veo una Le voy mano a... levantada, sí. Abrir su micrófono. ¿Ya puedes abrir tu micrófono, Pilar? Aquí estoy, aquí estoy. Lo que pasa es que no podía deshabilitar mi audio. Ya quedó. Ya quedó. Yo soy la que hizo la pregunta acerca Sí. del ambiente para hacer una terapia de pareja o familiar conjunta. Lo que pasa es que también quería ver si me puedes comentar algo de si ellos tienen que usar un solo dispositivo en una misma habitación o si, ya sé que hay que preguntarles qué prefieren, cómo lo prefieren y demás, pero Sí. ¿qué es lo más práctico y útil, ¿no? De esa ya logística, ¿no? Dentro de la terapia, Ismael, muchas gracias. Y muy interesante, de pasadita digo, todo lo que has comentado. Gracias por la información. Yo vivo en San Luis Potosí y entonces todo esto me es utilísimo. Qué bueno. Pues mira, se me hace una pregunta muy interesante. De hecho, la tecnología nos puede ayudar, ¿no? ¿Sí está cortando? ¿Sí me escuchan bien? Sí te escucho medio entrecortado, pero Sí, sí. ya se escucha mejor. Ya se escucha mejor, sí, es que tuve problemas, creo que otra vez mi conexión. Pero yo les comentaba de que nos permite mucha flexibilidad. La terapia en línea nos permite mucha flexibilidad en términos de que no necesitamos que esté, por ejemplo, toda la familia en una misma habitación o incluso la pareja en una sola habitación con un solo dispositivo. Yo les pongo el ejemplo cerca que vi un par de hermanos, uno estaba aquí en la Ciudad de México y el otro estaba en Monterrey. Obviamente estaban en dos lugares diferentes y simplemente pues hicimos la conexión a través del Zoom. Igual pasa aquí. Puede ser que, fíjense, he tenido clientes, ¿no? Que me dicen, no, es que no podemos estar todos amontonados en la computadora. Entonces, unos se conectan desde la computadora, otros dicen, no, pues yo me voy a conectar desde mi iPad, ¿no? Otro dice, pues yo voy a conectar con el celular. Ocupan distintos dispositivos, pero al final de cuentas estamos todos conectados en la sesión, ¿no? Que eso, repito, eso lo posibilita la tecnología, ¿no? Porque igual como estamos haciendo este webinar, que no todos estamos en el mismo espacio físico, cada quien está conectado con su propio dispositivo, desde el propio lugar en donde se encuentre y únicamente compartimos la liga de Zoom. Lo que en términos logísticos yo hago es hacer eso yo, es decir, yo, si los clientes deciden trabajar en Zoom, lo que hago yo es habilitar la sesión de Zoom y enviarles previamente la liga para que se conecten y asegurándome que saben cómo hacerlo, ¿no? Y sí les digo eso de que cada quien puede conectarse en el dispositivo que desee, ¿no? O si quieren estar todos en un mismo dispositivo, porque hay otra familia, por ejemplo, que me hace bastante gracioso porque ellos estaban conectados en su laptop, pero decían, no, no queremos estar todos aquí en la misma habitación y todos pegaditos en la laptop, porque estaban todos apretaditos, pero así decidieron estar, ¿no? Porque yo les decía, bueno, también ustedes pueden estar cada uno en un dispositivo diferente, digo, si quieren estar más cómodos, ¿no? O sea, no, no, estamos bien así. Entonces, bueno, realmente es mucho como los clientes deciden y sí, sí, repito, puede haber muchas posibilidades, ¿no? De cómo trabajar en diferentes dispositivos o en el mismo dispositivo, en el mismo espacio o en espacios diferentes, ¿no? Porque finalmente todos nos vamos a encontrar en el mismo espacio virtual. Esa es la ventaja. Gracias. Enrique, ya tienes habilitado tu micrófono, ya puedes hacer tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, yo deseo hacer una pregunta. Eh, sí, bueno, yo me ocupo dando tratamiento a personas que son consumidoras de diferentes tipos de drogas. Uh-huh. La pregunta que yo deseo hacer es, ¿qué tantos resultados se podría tener al trabajar con personas consumidoras de drogas? Resultados en cuanto a que se pueda trabajar en línea con ellos. ¿Qué tantos resultados positivos se podía tener con este tipo de población? Es la pregunta. Sí, claro. Finalmente, se me hace también una pregunta muy interesante. Lo que yo conozco de la parte de tratamiento con personas que tienen algún tipo de adicción, alguna sustancia, es de la misma manera que en terapia presencial lo que se recomienda
es tener una intervención multidisciplinaria. Es decir, que no únicamente sea la intervención psicológica, sino también complementar con la atención psiquiátrica y la atención médica. Para eso tiene mejores resultados que la sola terapia. Por ejemplo, te puedo compartir la experiencia que tuvimos con un cliente que era consumidor de sustancias y que, bueno, finalmente ahorita por lo de la pandemia del COVID, imposible que asistiera a algún tipo de tratamiento presencial. Me refiero psiquiátrico, médico. Entonces lo que hicimos fue, no fue crear una red también colaborativa de profesionales, es decir, con un psiquiatra. Ay, ¿qué pasó? Ah, perdón, es que sí cambiaron acá. Este, con un psiquiatra que yo conozco, entonces también el psiquiatra que da también atención en línea, también lo estuvo viendo en línea a este cliente. Y también el médico hacía tratamiento con él también a distancia, practicaba la telemedicina. Entonces, de esta manera, e incluso, fíjate, incluso yo creo que se obtienen mejores resultados cuando trabajamos de manera conjunta y de manera coordinada. Incluso una vez yo les pedí a los dos, tanto al psiquiatra como al médico, que si podíamos tener una reunión para hablar del caso, ¿no? También lo hicimos por vía Zoom, ¿no? Entonces también fue una reunión que tuvimos en la noche, ¿no? Pero también muy noche porque no podían a otra hora, pero bueno, ni modo. Entonces también nos posibilitó esa situación, ¿no? Entonces, repito, aquí lo importante es trabajar de manera multidisciplinaria como de forma presencial. También yo lo recomiendo, sería el mejor resultado, ¿no? Y también si es trabajar con personas o profesionales que también trabajan a distancia, pues es muchísimo mejor, ¿no? Para obtener mejores resultados, repito. No sé si alguien más tiene alguna duda y si no, acaban de compartir un código QR o una liga para que obtengan su constancia de participación de la ponencia. No sé si alguien más tenga alguna duda o desea que volvamos a compartir el código para que puedan ya sea escanearlo con su celular o colocar la liga y les llegará su diploma de participación de manera automática. Sí, el uso de la tecnología ahora, ¿no? Ya simplemente con la cámara del celular se escanea el código QR y ya puede entrar a la liga. Jessie comenta, yo creo que cualquier tipo de psicoterapia funciona, así sea por teléfono, porque como diría Freud, la palabra sana y yo así estoy, tomando terapia psicoanalítica y para mí es igual de funcional. Claro, por supuesto. Sí, yo también coincido. Sí, incluso algo bien interesante, ¿no? También hay modalidades de intervención vía telefónica, que esas tienen mucho más tiempo que la terapia en línea. Eh, Preguntan que si vas a compartir tu presentación. Sí, claro. Sí, por supuesto que lo puedo hacer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo quieres que lo hagamos? No sé si quieres aquí mismo por el chat del Zoom. El chat del Zoom sí puede ser buena idea. Y Cristina, la liga estaba colocada ahí en la imagen, o bien con tu celular, nada más pones la cámara y te dirige directamente a la constancia. Si no tienen dudas, solo estamos esperando a que comparta la información. No se salgan del chat perdón, del Zoom, para que puedan obtenerla por medio del chat. Host only. Sí, tengo permiso para compartir porque no me aparece. Sí, o si no puedes, como ya en el código que se registraron viene su correo, se la reenviamos por ahí. Ah, bueno, puede ser. Sí, Ujú. porque yo que mi internet anda lento. Sí, muy bien. Lo que pasa Gracias, es, Sergio. También saludos a ti. Aquí está la liga para que se puedan registrar. Ya no la colocaron en el chat. Y ahí mismo les compartimos la presentación del maestro. Pues si ya no hay más dudas, muchas gracias Ismael, muchas gracias a todos por estar aquí y pues seguiremos teniendo más charlas sobre en este caso sobre terapia familiar y sobre algunas otras maestrías y los estaremos informando. Muchas gracias por su tiempo. muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia. Gracias, que tengan buena noche.